Estos días que nosotros no estuvimos, hubo un tema que movió mucho a la opinión pública. Fue la aplicación de la llamada ley de flagrancia. Una mujer fue rápidamente condenada a una pena muy severa de varios años de cárcel luego de haberle faltado el respeto a la policía. Hay creo yo, un acuerdo común alrededor de que no se debe faltar el respeto a la policía, a ninguna autoridad y en general a ninguna persona. Pero lo que se discutió mucho es si era posible imponer una pena tan fuerte frente a este tipo de falta, cuando, por ejemplo, el delito de homicidio tiene una pena de 6 años. Es decir, ¿es equiparable una cosa con la otra? ¿Y se puede condenar a una pena tan fuerte en un juicio tan corto? Este y otros temas surgieron y seguirán surgiendo porque se ha seguido aplicando la ley. Veamos el reportaje de René Gastelumendi. ¿Qué pasa? Lo va a matar, le dice. Por soplón. Algo muy interesante, casi revolucionario, está ocurriendo en nuestro sistema de justicia desde fines del año pasado. Vamos a ir a un juzgado de colegiado donde se está llevando un proceso judicial de flagrancia. Estas imágenes corresponden a la tarde del jueves 7 de enero, dentro de los recientemente estrenados juzgados de flagrancia, esos que están sentenciando en tiempo récord. Este señor conductor de taxi se llama Rolando Carvajal Flores y es el acusado por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Su familia atenta espera también el veredicto. La agraviada es esta joven suboficial de la Policía Nacional de solo 20 años llamada Jocelyn Sánchez. Escuchemos de lo que fue víctima cuando estaba de servicio. El 18 de diciembre yo me encontré de servicio en el óvalo Yereta. Como había mucha congestión, tuve que bajar a la estación Gavitos para poder acelerar el tránsito. Vi que un vehículo no se movía y estaba obstaculizando todo el tránsito. Taxista, el señor. Taxista. Entonces yo le digo que avance, nunca hizo caso. Cuando recién ¿Qué actitud tenía cuando usted le decía avance? Nada, se reía, solamente se reía, como faltándome respeto totalmente. Me acerco a pedirle sus documentos, que se identifique, ¿no? Y empieza a insultarme. Yo no soy nadie para pedirle sus documentos, que la policía es una porquería, me mentaba la madre. Todo totalmente malcriado. Y no me quiso dar sus documentos. Entonces él trató de avanzar y yo le digo, no va a avanzar. Y cuando ¿Estaba sola usted? Yo estaba sola. Cuando aceleró el vehículo, yo opté por cogerme de la ventana, que estaba semiabierta nada más. Semiabierta, y opté por cogerme porque si no hubiera sido arrollada. Y en ese momento aceleró y me jaló, pues me arrastró casi 50 metros aproximadamente. ¿Usted ahí agarrada en la ventana? Claro. Arrastrándome, y yo tuve que soltarme porque ya sentía que la luna se iba a romper. Me solté y más arriba fue que un vehículo particular le cerró para que ya no avance. Y ahí fue que recién se detuvo el vehículo. O sea, en ningún momento tuvo la intención de parar o al menos auxiliarme porque me si hubiera la fuga. Exacto. Le arrastraron, ¿no? Fruto de ello tuvo una escoriación o lesiones a nivel de la mano y a nivel del muslo, ¿no? Lo que ¿usted lo comprobó? Se comprueba y se brinda en un certificado médico legal que lo tiene la Fiscalía. El chofer Rolando Carvajal fue detenido por los transeúntes en flagrancia, es decir, en el preciso momento en el que estaba delinquiendo. La flagrancia viene de una palabra que se llama flagar, incendiar, algo que no te queda duda. Es, en palabras coloquiales, que te encuentran con las manos en la masa. Es por esto que el fiscal se vio obligado a invocar la culminación anticipada del proceso debido a la flagrancia, y menos de un mes después este individuo que prefiere el silencio no solo ya fue detenido preventivamente, está en prisión desde el 18 de diciembre, sino que está a punto de ser sentenciado. El fiscal del caso nos lo explica. ¿Cuánto tiempo está pidiendo usted de cárcel? 9 años y 4 meses de pena privativa de libertad. 9 años. Ahora con el nuevo código ya menos mal que es rápido todo esto. ¿Se siente reparada? Sí, de verdad estoy totalmente satisfecha porque que se va a hacer rápido el proceso. Eso alivia un montón lo que uno siente, la indignación que uno siente. Claro, y sí tienen que hacer justicia, pues, ¿no?
El abogado de la víctima nos recuerda cómo hubieran sido las cosas antes de la entrada en vigencia de un decreto legislativo que está revolucionando la conocida lentitud de la justicia peruana. Antes de la entrada en vigencia del decreto legislativo 1194, lamentablemente los procesos eran más tediosos, procesos largos, que fácilmente este proceso podía durar entre 2 a 3 años, ¿no? Y también había el riesgo de que el procesado se daba la fuga. Y además no era detenido. No era detenido muchas veces, ¿no? Pero en este caso... es un cambio revolucionario. Definitivamente sí, un cambio drástico y es saludable, ¿no? Pero este ha sido solo uno de los cientos de casos que gracias al decreto legislativo 1194, vigente desde el 29 de noviembre y que modifica el Código de Procedimientos Penales del 2004, han sido resueltos de manera expeditiva. ¿Cuántas personas sentenciadas por flagrancia hay desde que se implementó este decreto legislativo? Desde el 29 de noviembre tenemos 2.216 casos resueltos. 2.216 casos resueltos, así como lo oye. Estos son algunos de los más conocidos. El 1 de diciembre del año pasado, el reincidente ladrón Gerson Yaya fue sentenciado a 11 años de prisión por haber robado un celular en un mercado de Villa El Salvador, luego de lo cual fue inmediatamente detenido, es decir, en flagrancia. Menos de 24 horas después de haber cometido el delito, terminó el proceso. Se le condena a 11 años. Porque le correspondía 20 años, porque era reincidente. Había considerado la habitualidad en el delito. No solo tenía sentencias, sino también tenía procesos abiertos. Su vida era el delito. Entonces, cuando le dicen, señor, a usted le corresponde 20 años, dice el fiscal. Y acuerdan 11 años. Y dice también conforme. Se declara una sentencia en conformidad y no hay apelación. Más recientemente, el 20 de diciembre, el Poder Judicial, solo 72 horas después de haberse producido los escandalosos hechos, sentenció a 6 años y 8 meses de prisión efectiva a Silvana Buscaglia, la mujer que agredió física y verbalmente a un policía en el aeropuerto Jorge Chávez el pasado 17 de diciembre. Este fue un típico proceso de flagrancia. Cuando se ejerce la violencia contra un funcionario público que está investido en ejercicio de funciones como es un policía, el delito se agrava, es mucho más grave. Claro, pero la flagrancia es en ese caso, ¿cuándo es la flagrancia? La flagrancia es cuando la persona ataca a este señor efectivo policial, hace uso de la violencia, resiste al mandato, pero encima lo ataca. ¿Y por qué flagrante? Porque es evidente, es en ¿Para el momento el policía? Claro, para el policía y por el propio acto. El 24 de diciembre pasado, Gonzalo León Delgado, nieto de un conocido broadcaster peruano, agredió a unos policías en San Isidro. 2 días después ya estaba preso en el penal de Ancón. El domingo 3 de enero, una estudiante de enfermería llamada Melina Capcha, de solo 18 años de edad, se resistió a ser intervenida en Huánuco, luego de que la policía interviniera la moto en la que viajaba con su enamorado. Fue detenida de inmediato y esta semana será sentenciada. Lo mismo ocurrirá con este sujeto que fue detenido manejando ebrio en Juanjuy. Los juzgados de flagrancia ya están en todo el país. El Poder Judicial crea un juzgado piloto en Tumbes. A raíz de esto que funcionaba muy bien, el gobierno dicta el decreto legislativo 1194 que comprime los plazos del proceso inmediato del nuevo Código Procesal Penal. Ingresa a Lima este proceso especial, dando los alcances no del Código Viejo de 1940 que demora 2 años de procedimientos penales, sino es el nuevo Código Procesal Penal. A nivel nacional rige en 27 distritos judiciales, pero para los efectos del proceso inmediato, 1194 ahora rige en todo el Perú. El Ejecutivo lo que ha tenido es promover la norma que ha sido dictada por el Congreso de la República, fundamentarla, porque hemos visto que en Colombia y en otros países este mecanismo de justicia funciona y lo hacen muy bien. Lo va a matar, le dice. Tú eres bien avesado, ¿no? Por soplón. El martes, este joven criminal, 5 veces reincidente, le robó el celular a un menor de edad. 2 días después, nada más, fue sentenciado a 8 años de prisión. Pero, ¿cuáles son los supuestos en los cuales un fiscal debe aplicar este decreto legislativo? Es decir, el proceso inmediato, además de la ya explicada flagrancia.
Son 5 supuestos en los cuales el fiscal puede buscar indistintamente. Flagrancia número 1. Puede ser el de confesión sincera, el de una persona ha confesado ser autor del delito. Tercero, de que el fiscal reúna la evidencia, la prueba necesaria. Cuarto, conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Y quinto, la omisión de asistencia familiar. Esos 5 supuestos van al proceso inmediato, al proceso corto, al proceso abreviado, al que vamos a comprimir los plazos. El decreto legislativo 1194 modifica 2 artículos del Código Procesal Penal del 2004 y en los supuestos antes mencionados ya no solo faculta, sino que obliga al fiscal a incoar el proceso inmediato en virtud de la evidencia, salvo que sea un caso complejo donde haya más de un autor y que amerite diligencias posteriores, como el caso Cotillo o los casos de tráfico ilícito de drogas. Se le encuentra un tipo 700 kilos de droga y dice, señores, se le ha encontrado en flagrante delito con la droga. Y entonces el juez dice, señor, esto no merece ir a flagrancia porque hay que buscar quién es el pez gordo, quién está atrás de la droga y hay que buscar la organización. Caso complejo. Caso complejo. Entonces eso necesita una estación probatoria mayor. Claro. Tiene que probarse. Pero escuchen la cantidad de delitos comunes contra la seguridad ciudadana que todos los días pasan los noticieros gracias a las cámaras de seguridad que ahora podrán terminar con una sentencia casi ipso facto, siempre y cuando sus autores sean detenidos dentro de las 24 horas de cometido el ilícito. El hombre que roba, que se le encuentra en posesión de armas de fuego, digamos, el que mata a una persona y es no solo evidente, sino es intervenido a pocos metros. El que le pega a un policía. El que le pega a un policía. Entonces, ahí es una cosa evidente y nos vamos al proceso inmediato. El fiscal dice, vamos al proceso inmediato. El juez dice, señor, vamos a irnos al proceso inmediato. Y de pronto las partes dicen, fiscal y abogado, se ponen de acuerdo. Y termina y concluye el proceso en un proceso pequeño que se llama terminación anticipada. Terminación anticipada donde llegan a un acuerdo, fiscal y abogado. El juez tiene la labor jurisdicente, requiriente el fiscal y defensa el abogado. Ellos se ponen de acuerdo. ¿Qué acuerdan? La pena. Es por este acuerdo entre las partes que la sentencia del ahora famoso caso Buscaglia, a pesar de que a muchos les pareció desproporcionada, es inapelable. La defensa dijo, estoy de acuerdo con lo que dice el señor fiscal. Sin embargo, el juez le baja todavía a 6 años y 8 meses. Pero dicen que fue una pena desproporcionada la que le pusieron a la señora Buscaglia. Eso es tema del Código Penal. No es tema de la ley de flagrancia. ¿Que quiénes lo dan? El Congreso de la República. Ahí se han dedicado a incrementar las penas en forma tal que en muchos delitos tenemos cadenas perpetuas, tenemos más de 35 años. Quisiera darte como dato, hasta hoy el Poder Judicial ha resuelto 2.216 causas gracias al proceso de flagrancia, de las cuales solo 35 han sido materia de apelación. ¿Cuándo antes se ha dado eso en el Perú? Nunca. Todo era apelado, todo llegaba a la Corte Suprema. Una aceptación de sentencias sin precedentes que incide en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la carga procesal. 25 jueces de Lima y 60 jueces de todo el país han sido capacitados para esto. Otro aspecto importantísimo tiene que ver con los conflictos sociales. Ahora los policías están más protegidos. Caso práctico de la parada, arrastraron a un policía, mataron un caballo, ese acuerdo. Y eso hasta ahora, fíjese, que no ha concluido por la cantidad de procesados. Estamos hablando de 3 años y un poco más, y que aún no tenemos una sentencia. ¿Qué pasaría si hubiese estado vigente el decreto legislativo 1194? Identificado el agresor y identificada a la víctima, hubiésemos tenido una sentencia en 72 horas. Sin embargo, la crítica más severa es la posibilidad de que la obligación que recae sobre el fiscal de invocar el proceso inmediato sea inconstitucional, es decir, que atente contra el debido proceso. El fiscal no tiene la obligación de mandar toda flagrancia. Primer candado, en aquellos casos de mediana o mínima lesividad. El segundo candado, el fiscal evalúa si es flagrancia o no es flagrancia. Tercer candado, el fiscal dice que sí es flagrancia y el juez dice que no es flagrancia. Al fin, algo positivo dentro de la alicaída justicia peruana. Hacen falta 34 millones de soles más, eso sí, para facilitar el arduo trabajo que ahora tienen los fiscales y los jueces, para terminar con este cambio que, bien aplicado, tanta falta le hacía a un país desesperado. Bueno, con este reportaje lo que intenta hacer René Gastelumendi, que además conoce mucho de derecho porque es abogado, es explicar los pormenores de lo que está pasando. Porque no es que hayan variado las penas ya existían en el Código Penal
pero lo que ha variado es el procedimiento. Entonces el fiscal está obligado a pedir este proceso acelerado en flagrancia, y eso es lo que se está haciendo ahora. Las penas son las mismas. Igual iba a ser condenado esa persona a 9 años, a 8 años, a 12 años por faltar respeto a la autoridad. Eso ya estaba en el Código Penal. Lo que ha cambiado ahora es el proceso en flagrancia. El fiscal está obligado a pedir este tipo de procesos cuando hay evidencia de que esa persona está cometiendo el delito, cuando es detenido en flagrante delito, y esto está ayudando a acelerar la carga procesal que tanto hacía lento nuestro proceso judicial. Lo que es necesario ahora es que se haga una revisión integral de las penas, porque, como lo decíamos al principio, lo que ha sucedido, y también lo dicen en la nota, es que en los últimos años se han dictado diferentes penas para diferentes delitos que han ido surgiendo o cobrando importancia, y lo que se ha perdido es la proporción entre una falta y otra. Hay cosas que son más graves y tienen penas menores, y cosas que podrían parecer menos graves y resultan tener penas verdaderamente impresionantes. Debe haber una escala proporcional y razonable con todos los delitos. Pero en todo caso, lo que va a pasar ahora es que vamos a empezar a respetar más la autoridad en este país. Los conflictos sociales no van a descarriarse de esta manera como hemos estado viendo, y eso sí es algo positivo. Regresamos.